Rutear tenemos todo nuestro modelo y filosofía de viaje, de turismo, un poco, ¿cómo decirlo?, alternativo, un poco diferente al clásico, ¿no? Al turismo de masas, un poco al considerado, bueno, pues el turismo clásico, ¿no? ¿Por qué alternativo? Bueno, podemos ir conversando en algún momento y hablar de algunas características que te iré diciendo después, pero yo creo que es súper importante cuando yo fundo Rutear, y no hace tanto, de hecho, desde mitad de la pandemia, y me encuentro con los 101 ejemplos empresariales y posteriormente los 10+10, ¿no? Me parece una oportunidad bastante buena, como además porque no solo se seleccionan grandes empresas, ¿no? Y me llama mucho la atención de darle esa cabida y cada vez hay más empresitas, más emprendedores que se dedican a hacer negocios sostenibles, que es lo importante, ¿no? Entonces me parecía súper importante presentarme porque además si eres seleccionado pues te da el reconocimiento y lo más importante que es también a nivel nacional. Entonces bueno, decidí presentarme como te decía las dos candidaturas últimas y bueno, fui seleccionado en ambas, en las de 101 ejemplos empresariales y en las de 10+10, perdón. Entonces, súper feliz, súper contento, no me lo esperaba, pero bueno, cada vez hay que ir creyéndose más las cosas y ver lo importante que son estas iniciativas para, sobre todo, insisto, empresas pequeñas como puede ser la mía. Para mí, o bueno, para Rutear no fue tan complicado el cambio, porque es que ya desde el inicio nace con esta idea. Es decir, para nosotros o para Rutear, la sostenibilidad está en el ADN, totalmente, desde el inicio hasta el final, en cada viaje, en cada proceso. Por ejemplo, y te pongo ejemplos porque al final es donde mejor se entienden las cosas, y son pequeños ejemplos que además dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros no usamos papel, yo no imprimo nada, no tengo ni impresora, es decir, yo no imprimo, no me hace falta, con los clientes ya lo saben, yo le envío todo por email. Algo que parece tan sencillo, no lo hace todo. Bueno, yo he trabajado antes en otros lugares y no sabes la cantidad de papel que se imprimía y un desperdicio brutal, porque no hacía falta, no, es que no es necesario a veces. Y yo con esta, cuando empecé a pensar cómo iba a crear Rutear, yo decía, bueno, vamos a ver cómo los viajes van a ser sostenibles, pero vamos a también cambiar todos estos puntos que son pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Por ejemplo, desde donde te estoy hablando es un ordenador que tiene una eficiencia energética súper buena, dura casi 20 horas, solo lo cargas en 1 hora, es decir, la energía que consume este ordenador es nada. Que tú dirás, bueno, o cualquiera dirá, son pequeños cambios que hacen grandes diferencias. ¿Y dónde llegan las grandes diferencias? Nosotros, y para mí sobre todo, lo importante es reducir la huella, ¿no? No es compensarla, es decir, la compensación ya es el último recurso, que también lo hacemos, ¿vale? También hacemos, de hecho nuestra huella es cero ahora mismo, eso compensamos todo lo que consumimos y eso está muy bien, pero para mí lo importante es reducir la huella. Entonces todos estos detalles que te estaba comentando son esenciales, cuanto más baja sea, pues menos hay que compensar, la verdad, ¿no? Y luego eso como en gestión, digamos, la primera parte, lo que me decías, pero luego vamos más allá, obviamente, lo más importante para mí y para Rutear es la manera de hacer los viajes. Y ahí es donde hay bastante chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, para empezar, mi idea era hacer grupos reducidos y esto es importantísimo. No es lo mismo, y esto es tan claro como decirlo, no es lo mismo moverse 10 personas o el gasto que tienen 10 personas en el planeta que lo que hace 50. O por poner un ejemplo, un barco gigante por el mar con 3.000 personas, ¿no? No es lo mismo, obviamente, y resulta mucho mejor. Para mí es esencial que los grupos sean reducidos, ya no solo por la parte de la sostenibilidad, que también, sino de la gestión de grupos que funcionan mucho mejor. Tan simple como eso, pero vamos más allá. Colaborar con pequeños emprendimientos locales. Es decir, yo soy un pequeño emprendimiento, ¿por qué no voy a colaborar con otros, no? Yo, cuando viajamos, siempre trabajamos con pares locales
pequeños hoteles familiares, pequeños emprendedores que hacen rutas exclusivas, súper buenas. Exclusivas no, me refiero a caras, ¿no? La exclusividad, yo siempre lo digo, mis viajes son exclusivos porque se hacen, por ejemplo, ahora me voy a Perú, son 3 viajes al año, no hay más. Es decir, son 30 plazas al año y hay gente que ya me está reservando el año que viene porque se quedó fuera. Y por todas estas cosas, es decir, el medio ambiente, es decir, siempre pensando en lo mejor, siempre para el medio ambiente, siempre visitando lugares menos concurridos. El turismo está, digamos, diciéndolo así, apretando mucho en muchos lugares y no es bueno. Entonces hay que pensar más allá y hacer viajes pues, a lugares menos concurridos, diversificación del turismo. Bueno, es todo sostenibilidad y esa era mi idea, ¿no? Inicial de cómo hacer un cambio de negocio, un cambio de viaje, un cambio del turismo, ¿no? Soy pequeño, pero bueno, pequeños cambios, como decíamos, van funcionando. Cada viaje hay un experto o experta que acompaña a los grupos y para mí es esencial también que esa persona tenga toda esta filosofía en mente. Es decir, me han llegado muchas candidaturas donde no daba el perfil, sobre todo por esto. Entonces yo no puedo pues, admitir, aunque seas un súper o una súper experta en un destino, si no compartes los valores al final, la filosofía de la sostenibilidad que te rodear. Entonces, para mí eso es esencial. Luego, ¿por qué es esencial? Porque además, durante los viajes, ya desde que te llama el cliente, es súper importante, porque la gente te empieza a preguntar, oye, ¿y cómo es el hotel? ¿Cómo es el alojamiento? Yo, por ejemplo, en mis viajes, si tú entras a la web, casi ninguno tiene el hotel o el alojamiento donde te vas a quedar. A la gente no le importa. Lo que le importa es la manera de hacer el viaje. No te insisten de, oye, pues dime qué hotel es. No. Te lo pongo como ejemplo porque la gente va más allá, ¿no? Dice, bueno, considero que este es el viaje que estoy buscando, aunque a veces no saben ni lo que están buscando ese viaje, me refiero. Sí que saben lo que buscan, pero no llegan a ti, oye, pues qué bien, Alberto, me encanta este viaje, ¿cómo lo tienes planteado? Te dicen todas las características que yo te estaba comentando de sostenibilidad, pero no lo asocian a sostenibilidad. Eso es un error bastante grande bueno, pues yo ya también me considero de la gente que trabajamos para concienciar, porque yo, bueno, antes también trabajaba en temas de desarrollo, estoy trabajando en cooperación internacional, entonces también me incluyo en el PAC. Es un trabajo que hay que seguir haciendo y desarrollando. Pero sobre todo, in situ, respondiendo claramente a tu pregunta, cuando viajamos, desde el primer momento se hace, a ver, como ese reconocimiento de hay que hacerlo así y esto es así, ¿no? Por ejemplo, cosas tan básicas como, te pongo un ejemplo, en Perú ahora les da a la gente, lamentablemente, en la zona andina, imponer a las pobres llamas con gafas de sol para hacerse fotos los turistas. No sabes las colas que hay para hacerse fotos con las llamas, con las gafas de sol. Les hace gracia, están con la boca ahí dándole vueltas y las gafas, bueno, pues la risa, ¿no? Ese animal no debería estar ahí, no es su hábitat, es con lentes de sol, ¿sabes? Es que no sé qué le pasará a ese pobre animal. Pues eso, por ejemplo, no te hagas una foto. La gente no lo entiende a veces, dice, oye, vamos a hacernos la foto. Sí lo entiende cuando le dices, oye, no te hagas la foto porque ese animal no... Ah, pues tienes razón, vale. Entonces, por ejemplo, te pongo más, nosotros no viajamos a zonas donde los animales son sacados de su hábitat o son manipulados. Por ejemplo, en la selva, tú vas a la selva amazónica y hay un montón de lugares donde ves un montón de animales. ¿Por qué? Porque los tienen acostumbrados. Eso no es natural. Los tienen acostumbrados y escuchan el motor del bote que se acerca por el río y ya los monos bajan. Eso no. Yo donde llevo a la gente está concienciadísima y no manipulan a los animales. Y ya no el sacar la pobre serpiente para hacerte la foto con ella encima. Eso todo. O incluso el año pasado, sí creo que pasó, nosotros visitamos una pequeña comunidad local donde hay una pequeña escuela y era domingo el día que fuimos. Entonces no había niños ni niñas en el colegio. Y uno de los clientes hizo un comentario tipo, qué pena, porque si estuviesen podríamos enseñarles a leer.
Claro, a ver, es un tema de falta de información, ¿eh? No es ese comentario de, bueno, ¿qué pasa? Pasa más en África, incluso ya sabes de lo que hablo. Y yo, bueno, pues le dije, no, es que aquí no venimos a enseñarle a leer a nadie porque te sientes 10 minutos con un niño y te hagas una foto. Es más para tu ego que para el niño o la niña, ¿no? Y la gente lo entiende, pero es lo que, y vuelvo al inicio de esto, falta un poco de concienciación, más que nada, para que la gente, que cada vez más, la gente ya, sí que llega mucha gente a mí buscando este tipo de viaje y ya sabe a lo que va, pero si no, sí que a veces hay que intervenir un poco y no de no mal, no hay que intervenir, yo no soy el padre de nadie, ni mucho menos, pero la gente cuando se lo explicas bien, la gente lo acepta. Sí, como decíamos, a ver, en este sentido seguimos trabajando para... nosotros tenemos muy pocos destinos, entre comillas, es decir, no somos una agencia típica donde no puedes conseguir todos los destinos. Mi idea es ir aumentando poco a poco destinos. Tampoco es el objetivo de rutear tener todo el mundo. Es decir, somos especialistas en unos destinos y cada ruta que hacemos lleva mucho tiempo hacerla. Hacerla de esta manera no es fácil, lleva muchas horas de trabajo, muchas visitas a campo o mucho conocimiento. De hecho, una de las bases de rutear está basada en la experiencia de los coordinadores o coordinadoras de viaje. Yo, por ejemplo, acompaño a Perú porque viví 7 años allí, pero tengo gente que acompaña a Cuba porque vive en Cuba, tengo gente que está en Tanzania porque vive en Tanzania y así, eso es esencial y también conocen mejor el país, saben dónde ir y saben cómo hacerlo perfectamente sostenible y también un poco alternativo al viaje clásico, ¿no? Y en este sentido, este año ya hemos implementado una manera para, como decía antes, para reducir la huella de carbono. ¿Y cuál es? Tan simple, es que al final, yo insisto, son cosas a veces muy simples, ¿no? Yo me voy ahora a Perú con 3 grupos. Me voy del 1 al 14 de agosto, pero no vuelvo, porque el siguiente es el 8 de septiembre. Me quedo allí. Y el siguiente es el 2 de octubre. Solo voy a hacer un viaje en 3 grupos. Podría ir y volver, ir y volver, e ir y volver. Estoy reduciendo pues bastante la huella de carbono y esto lo estamos haciendo bastante y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un viaje a Irak y al Kurdistán iraquí seguidos. Podíamos haberlos puesto separados y tener que ir y volver 2 veces, pero no, hacemos solo un viaje y aprovechamos para solo ir una vez y volver una vez, ¿no? Y yo creo que es bastante importante porque se reduce mucho, ya sabes, todo el tema de los aviones y tal. Y bueno, y otra de las cosas que sí estamos trabajando ahora es conseguir el sello del Ministerio de Transición para la Transición Ecológica de medir, reducir y compensar, ¿no? Que ya estamos en el proceso, es un poco más tedioso, es un tema más tedioso, da más trabajo, la verdad, pero bueno, ya lo medimos, ya reducimos y ya compensamos, entonces digo, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Cada vez hay más, sobre todo pequeños emprendimientos que nacen ya con una filosofía sostenible. Se ve mucho en la ropa, por ejemplo, ¿no? En los viajes también se empieza a ver, pero sobre todo en la industria textil se ve un montón y tiene mucho mérito, la verdad. Pero yo sobre todo lo que sí me centraría es que si lo haces, si lo quieres hacer, pues que lo hagas de verdad y no sea solo pues un lavado de imagen, ¿no? Que también se ve, lamentablemente, se ve bastante, ¿no? El greenwashing, el gran conocido. Entonces, que si vas a hacer un emprendimiento o si quieres hacer un cambio y tal, que sea real, ¿no? Que no sea simplemente, porque hace mucho daño también. Hace mucho daño a la gente que sí lo hace, que sí lo está haciendo bien, me refiero. Entonces, considero, y cada vez pasa más a ambas cosas, lo que decía. Gente que sí lo hace muy bien y gente que no lo hace tan bien y es un poco, bueno. Y luego es muy difícil saber quién es quién, ¿no? Entonces me parece muy importante esto, ¿no? Y también, bueno, que es esencial, ¿no? Es que si quieres hacer una empresa o montar tu pequeño emprendimiento, siempre pensar de cómo hacerlo para que los resultados impliquen, pues, hacer uso de no demasiados recursos, ¿no?
como decíamos todo el rato, hay manera para hacerlo, solo hay que tener un poco voluntad para poder hacerlo. Es importante ser, como hablaba, de ser reconocido como un ejemplo empresarial, ¿no? Y me parece una súper iniciativa que yo creo que irá incluso creciendo. Bueno, ahí me dirías tú, ¿no? Pero me parece importante, como te comentaba, para personas o de pequeños emprendimientos, que es difícil a veces tener un reconocimiento y que haya esa distinción, me parece súper importante. Y a nivel como empresa, pues sí que yo creo que ha tenido repercusión, sobre todo incluso a nivel del sector turístico, de ser reconocido como una empresa modelo y que otros se fijen en ti. Gente que te llama para preguntarte cosas, gente que te llama para ponerte como ejemplo. Es decir, a mí me han llamado para hablar en universidades en Galicia entera, me han llamado para ir a hablar a Madrid, a las universidades, para hacerme entrevistas en prensa. Y todo esto viene porque si haces las cosas bien y con un cambio real, pues la gente al final te lo reconoce y funciona.